señores, su anfitrión, hoy el entrevistado Hugo Siles, experto en relaciones internacionales. Estamos tocando el tema del Estado Islámico. Quiero agradecer a la gente que nos sigue por Facebook, interactúa con nosotros, le da me gusta, muchas gracias. Si quieren ver nuestras entrevistas pasadas, pueden hacerlo en nuestro canal en YouTube, pueden ver todas nuestras entrevistas, pueden visitar nuestra página web, elentrevistado.com, escucharnos por radio y vernos por este medio. Hugo, ¿cuál es la posición de China, la India? No te cito los países occidentales porque ya sabemos la posición. Rusia, por ejemplo, ¿qué dice? ¿Aprueba el Estado Islámico? ¿No aprueba? En todo caso, si no se conoce una posición oficial, ¿cuál crees que es la posición desde tu punto de vista? Bueno, Rusia ha manifestado ya en las últimas horas o en los últimos días un apoyo a que se desarrollen acciones para poner límites y fin a las, no solamente a las ejecuciones, sino a las acciones que está tomando este grupo llamado Estado Islámico de Irak y el Levante. Rusia sí ha apoyado, está dando su apoyo en Naciones Unidas para que se pueda desarrollar acciones. Obviamente hay que entender la posición rusa en este momento. El grupo yihadista islámico extremo hoy fácilmente puede llegar a extenderse en una zona que preocupa a Rusia. Estamos hablando de ex repúblicas soviéticas como Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, que tienen población árabe musulmana. Son árabes, claro, ¿no? Entonces, la proyección de este grupo podría tener con fines también preocupantes para Rusia, y por lo tanto Rusia asume que el tener a este grupo y sus pretensiones en una expansión también afecta a los intereses próximos a la frontera que comparte Rusia, que es una frontera también de población musulmana. Entonces, sin apoyar acciones que sean también desmedidas y que provoquen, por ejemplo, la ocupación de Siria, porque Rusia defiende Siria, defiende al régimen de Bashar al-Assad. Entonces, en la medida que esas reacciones de Occidente, de la coalición, no sean también extremas e involucren un posicionamiento de Occidente, una ocupación y dominación de estos territorios, Rusia obviamente retira el apoyo. El apoyo ruso hoy es inherente a tomar acciones contra este grupo, para que este grupo se controle o no proyecte sus objetivos y sus designios, ¿no? Que promueve en el mundo. Es decir, pero también esa reacción tiene que tener una medida, tiene que tener un control, porque darle vía libre a la coalición de estados encabezados por Estados Unidos en la llamada seguridad colectiva que han emprendido no es para Rusia tampoco la opción. En el caso de China, China no tiene en política exterior y en tiene diplomacia pozos petrolíferos, una posición que sea tan recurrente a pronunciarse sobre intervenciones o no intervenciones. No te olvides que China mantiene siempre una posición que es contraria y ausente a cualquier iniciativa imperial de dominación. Los chinos, por filosofía de su propia constitución y creación, se mantienen alejados de posiciones de apoyo que favorecen intervención, que favorecen las guerras. Los chinos en ese sentido son muy conservadores, de mantenerse alejados de todas estas posiciones. Ahora, la posición china no va a obstaculizar que se provoque y se desarrolle desde el Consejo de Seguridad, como que los chinos no han vetado
no han interpuesto obstáculos. Siguiendo sus principios. Siguiendo, ¿no?, sus principios, se han mantenido en una posición mucho más cauta, en una posición más reacia a todo tipo de intervenciones. Obviamente no aprueban las acciones del Estado Islámico de Irak y el Levante, pero no se pronuncian de la misma forma como lo hace Rusia. La mayoría de los países del mundo sí han tomado una posición. Estamos hablando de 104 países que han aprobado las últimas 2 resoluciones que ha puesto Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Son resoluciones que se dirigen, por ejemplo, a penalizar a los estados que promuevan el reclutamiento y la participación de personas que se sumen a este grupo fundamentalista islámico. ¿Bolivia se pronunció en nuestro país? Bolivia se ha pronunciado en contra de que las acciones de este grupo, de la forma y el desarrollo de las acciones, sin duda que está en contra. Pero Bolivia también está en contra de las intervenciones y de las invasiones. Lo que no aprueba Bolivia es los métodos y la forma como se expresa este grupo. Sin duda que ha quedado muy clara la posición boliviana. Ahora, punto y aparte, tampoco Bolivia aprueba intervenciones, invasiones. De Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos está en una suerte de promover este tipo de acciones, de bombardeos a las posiciones y a las ciudades, a Mosul, por ejemplo, al Raqqa o las que están en la frontera con Siria, pero no lo está haciendo a través del uso de la ocupación terrestre, y eso de alguna manera lo exime a Estados Unidos, o está en una suerte de condescendencia internacional, porque en la medida que Estados Unidos utilice una ocupación terrestre militar, sin duda que puede haber reacciones contraproducentes a Estados Unidos. ¿Lo va a hacer Estados Unidos? ¿Qué has pensado? Yo creería que tiene mucha resistencia interna, porque el propio presidente Barack Obama ha sido el depositario de promesas electorales de sacar a la fuerza norteamericana en Irak. Es decir, ha cumplido en gran medida el retiro de estas tropas. Deben haber alrededor de 1.000 o 2.000 norteamericanos que todavía se mantienen en el territorio iraquí, pero obviamente el retiro de las tropas sí ha sido un cumplimiento a las promesas electorales en su momento, que difícilmente hoy podrían tener una reversión y generar un cambio de 180 grados, es decir, volver a involucrar a Estados Unidos en una guerra en Irak sería internamente muy resistido en Estados Unidos. Pese a que en esto hay un consenso bipartidista, tanto los republicanos como los demócratas consideran que Estados Unidos debe accionar y debe conducir estas operaciones para poder aplacar a este grupo, pero no están de acuerdo con que utilice operaciones terrestres de ocupación. Por eso es que vía la OTAN, vía la coalición de estados, los Estados Unidos matiza y disfraza en gran medida sus intereses de intervención, de ocupación, en este caso, sobre territorio iraquí. Lo peor que podría hacer Estados Unidos es, en este momento, mediatizar allá las intervenciones, los bombardeos que está haciendo, y porque esto obviamente provocaría la adhesión de otros estados a lo que está realizando el Estado Islámico, ¿no? Claro. En la medida que Estados Unidos se involucre de manera más frontal en la guerra, provocará o va a provocar más reacciones, porque como dijimos hace obviamente serán tal vez diferentes en el Oriente Medio, perdón que te corte, en el Oriente Medio de repente sí son diferentes entre ellos, pero cuando algo común, cuando tienen un enemigo común, ellos son hermanos, ¿no? Al final son iguales también, ¿no? Lo que pasa es que la frontera entre Irak y Siria, Turquía, la zona Irán, tienen en todo caso un valor, como decíamos al principio, geoestratégico clave. Entonces, hacer operaciones
intervenciones, ocupaciones en territorio sirio, automáticamente provoca la reacción rusa, provoca la reacción iraní y provoca una reacción de varios países que sin duda puede escapársele de las manos a Occidente y a Estados Unidos. El Estado Islámico es por eso que se ha situado, su bastión está situado estratégicamente, geopolíticamente en ese lugar, ¿no? Bueno, coincide porque la población también suní está en el norte de Irak. Los depositarios del otrora gobierno de Saddam Hussein se han asentado y se han ubicado en esta zona. Coincide. También estos grupos lucharon junto a los rebeldes sirios contra el régimen de Bashar al-Assad. Entonces, este grupo también sirvió en la guerra civil interna que vive Siria y que tiene a grupos rebeldes contra el régimen de Bashar al-Assad, auspiciados por Estados Unidos. Entonces, fíjate cómo hay una integración así muy malsana de los grupos que han estado vinculados a Estados Unidos. En gran medida este grupo ha tenido en alguna ocasión que tener relación con los Estados Unidos contra Bashar al-Assad. Entonces, fíjate cómo... ¿Son los mercenarios contratados? No, este grupo del Estado Islámico Irak y el Levante ha peleado contra el régimen de Bashar al-Assad en Siria, junto a los rebeldes sirios auspiciados y fomentados por Estados Unidos. Entonces, es decir, han peleado junto a los que Estados Unidos auspiciaba para poder derrocar al régimen de Bashar al-Assad. Quiere decir que en alguna medida este grupo ha tenido algún tipo de contacto, alguna relación con Estados Unidos, porque si Estados Unidos ha financiado... Y recibió fondos y recibió armamento, obviamente. No, eso no sabría de asegurarte, sí, pero sí ha tenido relación. Por eso es que el Congreso norteamericano también ha debatido mucho sobre a quiénes apoyar, a quiénes apoya Estados Unidos. Apoya hoy a unos que mañana son reaccionarios y contrarios a Estados Unidos. El caso así de fue en Afganistán su momento también. con Afganistán, con los talibanes, Al-Qaeda, que finalmente resultaron ser contrarios a Estados Unidos. Hay un el dicho... Congreso norteamericano ha aprobado, Carlos, $500 millones para poder armar y financiar que sean los rebeldes de Siria ahora que luchen contra el Estado Islámico de Irak y el Levante. O sea, está fomentando y financiando a que entre los propios árabes musulmanes, unos que están en Siria, los rebeldes sirios contra el régimen Bashar al-Assad, sean los que ahora se enfrenten contra el grupo Estado Islámico Irak y Levante, los cuales tuvieron también durante la guerra civil entre el 2011 al 2013, tuvieron que pelearon juntos. Eran amigos, ¿eh? Estaban en la misma lucha. Ahora, los rebeldes sirios establecían de que eran muy sanguinarios, muy reactivos y estaban, en todo caso, en un grado mayor y superior a los rebeldes sirios. Diferencias existían, pero ambos estaban luchando contra Bashar al-Assad. Ahora, los rebeldes sirios están siendo financiados por Estados Unidos para pelear y para luchar contra el grupo Estado Islámico de Irak y el Levante. Algo que me parece que no promueve finalmente la pacificación y la conclusión de estos conflictos, sino que finalmente los va a seguir promoviendo, porque si tú le das armas a los propios árabes musulmanes que están de un lado para que peleen contra otros, estás generando en la zona un caldero de conflictos que finalmente no va a concluir y mañana estos buscarán otros enemigos, otras reacciones. Esto no va a concluir.